Bendiciones de lo alto, les saluda Ingrid, deseándoles un nuevo año lleno del conocimiento y la plenitud de Jesucristo en sus vidas, que caminen con sabiduría de lo alto y que el buen depósito de la palabra del Padre Eterno que hay en cada uno de ustedes dé fruto al ciento por uno. Hoy les traigo una enseñanza sobre el lenguaje del reino de Dios. Y cuando hablamos de la palabra lenguaje, estamos hablando de la capacidad que tienen los seres humanos para comunicarse por medio de gestos, señas, signos gráficos y lingüísticos. El lenguaje viene de la palabra lengua o idioma, el cual es un sistema de comunicación verbal y gestual. Eh, la lengua en el paleo hebreo o hebreo antiguo es traducida como la Shon HaKodesh, que significa lengua sagrada. Esa lengua ha sido vinculada para expresar el lenguaje del reino. El habla es el uso particular de un individuo que hace una persona de una lengua para comunicarse. El habla son esas expresiones verbales de los ciudadanos del reino y las mismas deben ser regidas o gobernadas por el lenguaje del reino. Y este lenguaje son las escrituras. Entonces, ¿cuál es el lenguaje del reino de Dios? El lenguaje del reino se llama Emet, que esa palabra viene de el hebreo y significa verdad. Esa palabra también significa firmeza, certeza, confiable, fiel, seguro y estable. Porque la verdad es la información que sale directamente de la boca del Padre Celestial. Es un lenguaje que solo existe en el reino de los cielos y que lo diferencia de todos los reinos de la tierra. Jesucristo habló el lenguaje de la verdad y toda la nación del reino de Dios debe hablar el mismo lenguaje para diferenciarnos en medio de las naciones de la tierra. Ahora, ¿por qué el énfasis en que todos los ciudadanos del reino debemos hablar el lenguaje del reino? La importancia de este lenguaje es porque revela a Jehová y su reino, revela a Jesucristo, le da identidad a su pueblo, unifica a los ciudadanos del reino como nación y pueblo de Dios y permite anunciar, manifestar, establecer y perpetuar el reino de Jesús. El hablar el lenguaje del reino de Dios nos permitirá identificarnos como verdaderos hijos de Dios y diferenciarnos de los hijos del error. Jesús habló el lenguaje de la verdad. En Juan capítulo 8, versos 42 y 43, vemos a Jesús diciendo: Entonces les dijo, si su Padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Y en primera de Juan, capítulo 4, verso 6 dice: Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Y ahora vamos a ver la diferencia entre los hijos de la verdad y los hijos del error por las escrituras. Vamos a ver qué nos dice la palabra sobre los hijos de la verdad. Leamos Juan capítulo 8, verso 31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Ahora veamos lo que la palabra nos dice sobre los hijos del error. En Juan capítulo 8, verso 44. Ustedes son de su padre el diablo, quien hace los deseos de su padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, habla mentira porque habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y es padre de la mentira. Vemos que el diablo, que el Señor le reprenda, es homicida desde el principio, ha querido destruir el diseño de Dios y por eso su lenguaje es mentira, es error, es engaño, es traer desorden y vacío. Y cuando algo está con vacío es porque no tiene diseño de Dios.
Pero el lenguaje del reino de Dios es la verdad, y es la verdad que trae orden, ya que en el reino de Dios la verdad gobierna, ¿verdad? Y Él gobierna, todo gobierna en el reino bajo el orden de Dios. Y con su verdad todas las cosas fueron establecidas desde la creación del mundo. El lenguaje de la verdad es con el Padre Celestial. Crea y sostiene en vida a toda la creación. Se comunica y relaciona con todo lo que Él ha creado. Revela su identidad, carácter, propósito y voluntad. Y todo esto tiene origen en el Dabar del Padre Celestial. ¿Qué es el Dabar de Dios? En el hebreo esa palabra eh, tiene dos significados. El primero es Dabar como asunto, cosa, eh, plan, diseño que crea orden. Y el segundo significado de Dabar es como palabra creativa, que a su vez es sinónimo de sabiduría. Veamos lo que dice la palabra en Juan capítulo 1 versos 1 al 4. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él es la palabra que existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. ¿Quién es la palabra? Jesús, el Hijo de Dios, es la palabra. Él es el verbo que le dio vida a todo lo creado. Él es la verdad eterna. Entonces podemos decir que los propósitos del lenguaje del reino, que es la verdad, es crear y dar vida, establecer relación, conectar, unificar, alimentar, sustentar, sostener, otorgar identidad, establecer orden, dar comandos, revelar diseño, generar movimiento y dar libertad. Y pueden leer en sus casas todo el capítulo 1 de Génesis, donde ahí vemos cómo la palabra de Dios está en pleno cumplimiento de todos los propósitos del lenguaje del reino de Dios que les acabo de leer. Los ciudadanos del reino de Dios necesitan, número uno, aprender el lenguaje de las escrituras. Número dos, recibirlo por impartición del Espíritu Santo, porque Él es el que nos lleva a toda verdad y nos revela, ¿verdad? Todas las cosas. Y número tres, hablarlo en medio de las naciones. Veamos algunos principios que deben regir o gobernar el habla de los ciudadanos del reino de Dios. Y estos principios son 5. Número 1 es la palabra de Jehová. Número 2, la verdad. Número 3, la justicia. Número 4, la paz. Y número 5, la alabanza. Vamos a ver el principio número 1, que es la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 12, verso 50, y sé que su mandamiento es vida eterna, por tanto, lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Él hacía lo que el Padre Celestial le revelaba en oración y también hablaba como lo escuchaba de su Padre, porque los hijos de Dios hablan la verdad. En primera de Pedro capítulo 4 verso 11 dice, cuando alguien hable, sean sus palabras como las palabras de Dios. Cuando alguien preste algún servicio, préstelo con las fuerzas que Dios les da. Todo lo que hagan, háganlo para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder para siempre. Recordemos que somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra y representamos su reino, y todo es para la gloria y honra de nuestro amado Rey Jesucristo. Y la palabra de Dios debe gobernar en nuestras vidas. Otro principio que debe gobernar el habla en la vida de los ciudadanos del reino es el principio de la verdad. Efesios 4:25. Por lo tanto, ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Proverbios 6, verso 16 dice, hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables, y una de esas cosas es la lengua que miente, la lengua mentirosa. Proverbios capítulo 12, versos 17 al 19. El testigo verdadero declara la verdad, el testigo falso afirma mentiras. Hay quienes hieren con sus palabras, pero
Hablan los sabios y dan alivio. El que dice la verdad permanece para siempre, pero el mentiroso solo un instante. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos y los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Veamos ahora el principio de la justicia. Salmos 35, verso 28. Con mi lengua hablaré de tu justicia. Todo el día te alabaré. Salmos 37, 30. El hombre bueno habla con sabiduría, el hombre bueno habla con justicia. Proverbios 26, 28. El mentiroso odia la verdad, el de suaves palabras provoca el desorden. El justo es aquel que camina con justicia haciendo lo bueno y lo recto delante de Dios y sus obras son obras de justicia. El injusto es aquel que camina haciendo lo malo e injusto y sus obras son obras de injusticia. Y la palabra de Dios nos dice en Primera de Corintios capítulo 6 verso 9 que los injustos no heredarán el reino de Dios. Otro principio que debe gobernar el habla de los ciudadanos del reino de Dios es el principio de la paz. Proverbios 21, 23. El que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. Cuando aprendemos a refrenar nuestra boca, estamos evitando muchas cosas que vienen a robarnos nuestra paz. Por eso las Sagradas Escrituras nos dicen que la lengua debe ser discipulada. En Santiago 3, 5 nos dice que nuestra lengua es como ese miembro pequeño, ¿verdad? Que se jacta de grandes cosas y es capaz de encender un bosque en fuego con una sola palabra. Salmos 39, 1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. La lengua debe ser gobernada y dirigida porque el hablar fuera del lenguaje del reino trae consecuencias. Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. También en Mateo 12, 36 y 37 la palabra de Dios nos dice que nosotros en el día del juicio tendremos que dar cuenta por toda palabra ociosa que hemos pronunciado. Por eso debemos hacer el Salmo 141, verso 3, parte de nuestras oraciones. Señor, ponme en la boca un centinela, un guardia que a la puerta de mis labios. ¿Verdad? En otra versión dice, toma el control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. Y el último principio que debe gobernar a los ciudadanos del reino de Dios es el principio de la alabanza. En Hebreos 13, 15 nos dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de los labios que confiesen su nombre. Aunque no sentamos fuerza, aunque no estemos con ese ánimo y deseo de alabar a Dios, la Biblia nos dice que tenemos que ofrecer sacrificio de alabanza a Dios por medio de Jesucristo y no es solamente el día en que lo sentimos y estamos alegres, no, es continuamente, es diariamente. ¿Qué es la alabanza? Es proclamar la grandeza del Padre Celestial y sus obras maravillosas. Es reconocerle y agradecerle. Ese es el fruto de los labios de un corazón adorador. Y eso es lo que busca el Padre, un corazón adorador. Que lo adore en espíritu y en verdad. Hablemos la verdad, hablemos el lenguaje del reino de Dios para que nuestras vidas comiencen a ser transformadas por el Dabar de Dios, la cual tiene el poder de cambiar nuestra realidad y establecer el diseño de Dios en nuestras vidas. Bendiciones.